No, no la convocamos para eso. Julie, ya conoció el seño. No, de calzoncillos raros no te vamos a hablar, Julie. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Y acá, qué sé yo. Nos agarraste en un momento rari. Sí, 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 los escuché como que de qué Ah, hablaban. no sabemos. Nosotros tampoco sabemos, pero por suerte llegaste vos, la gente de Decir Salud que siempre nos salva un poco y nos pone serios. Te convocamos un poco para hablar igual hoy de un tema, esto, ¿no? Estamos entrando en la última etapa del año, el síndrome del quemado. Estás recibiendo mucha Ujú. gente en consulta que está cansada, que ya está queriendo colgar todas las tareas o todavía estamos. Mira, estamos recibiendo un poco los resultados de lo que fue el trabajo en pandemia. Podría decirte eso. Como ya sabíamos que iba a llegar ciertas consecuencias, pero bueno, por lo menos lo que yo veo, digamos, en consulta es esto de los resultados, y ya nos vamos a meter más en lo que es el síndrome, los resultados del trabajo híbrido, digamos, la Todavía. posibilidad. ¿Hay coletazos de eso todavía? Mirá. Claro, porque ahora algunas instituciones, digamos, grandes que estaban con el trabajo remoto, están empezando a volver de manera escalonada, algunas no, pero algunas lo hacen de manera escalonada, a lo presencial. Entonces, costó mucho, no sé si ustedes se acuerdan, digamos, de la pandemia, de cómo de la nada nos fuimos todos a casa y empezó el trabajo remoto todos los días, de lunes a viernes en casa, o no sé si alguno trabajaba de lunes a domingos o fines de semana. Después empezó lo híbrido, bueno, algunos remotos, otros presencial, algunos se quedaron en el remoto, pero estamos empezando a ver que algunas instituciones dicen, bueno, ya está, volvemos a lo presencial. Y ahora Entonces, nadie quiere ir a trabajar. ¿Vos decís que le está costando volver a insertarse en la presencialidad? muchísimo, porque costó al revés, lo que se notaba como algo de, uy, bueno, me quedo en casa, me levanto 10 minutos antes de prender, digamos, el Pasó a Teams ser o cómodo, ¿no? cualquier... También por eso. Claro. ¿Cómo? Pasó a ser cómodo trabajar Pasó desde a casa. ser cómodo, después podemos ver las partes como incómodas de eso, pero lo que pasó a ser cómodo y que nos costó entrar en lo cómodo porque decía, bueno, para cuáles son los límites que sí, que no, el volver, digamos, a lo presencial. Es poco tiempo, digamos, está bien, habrán sido 2, 3 años como de una pandemia más dura, podríamos decir, como con mucho más límite, con mucho más resguardo, quieras o no, aunque nosotros lo vivimos como algo infinito, digamos, es poco tiempo para asentarse y acomodarse en una modalidad de trabajo. ¿Te guste la modalidad o no te guste? Es poco tiempo. Siempre, digamos, en lo cultural del trabajo era ir hasta el trabajo, ¿no? Ujú. Eh, es algo relativamente nuevo el trabajar de manera remota. Y ahora que Entonces, te quiero hacer una pregunta antes de que te sí. vayas de este tema, porque me parece que está bueno. ¿En cuánto tiempo generamos un hábito? ¿Cuánto tiempo le lleva más o menos a una persona? Como para entender un poco esto que estás hablando. El hábito de quedarte, ahora el hábito de volver, ¿cuánto nos lleva? Mira, hay diferentes tipos de hábitos. No es lo mismo, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy, muy, muy tranqui, por ejemplo, la gente que no toma agua. Ujú. Ponele, a mí no, la verdad que no disfruto de tomar agua. Yo soy muy fan de las bebidas como cola, digamos, de las gaseosas. Sí. Entonces, te dicen la típica de si vos agarrás la aplicación que es un timer o un cronómetro para tomar agua, te dice, bueno, el hábito se crea en 15 días. Ujú. Y todos vivimos la pandemia, el hábito de trabajar en pandemia de manera remota no lo adquirimos en 15 días, nos costó bastante más y volver Claro. también. Entonces, no es que vas a encontrar quienes te digan, bueno, tarda estos días en crearse un hábito, pero ahí nos estaríamos como perdiendo o dejando de vista la singularidad de cada persona de decir, bueno, capaz yo en 2 días me acomodo al trabajo remoto o a cualquier hábito. Pongo esto porque, bueno, justamente estábamos hablando de eso. Pero hay Sí. otros que quizá le cuestan años o nunca se van a acomodar o a crear el hábito. Ujú. Ok. Hay hábitos más radicales y hábitos que calculo que más accesibles, Ujú. ¿no? Sí, 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 completamente, sí. Puse el ejemplo de tomar el agua porque es algo, digamos, que sabemos que es un hábito saludable y demás. Hay otros hábitos que quizá no tanto, o por lo menos son por obligación, Claro. digamos. Más allá de que sea bueno tomar agua,
nadie te obliga a tomar agua. Entonces es diferente a si algo es obligatorio o algo que no es obligatorio. Ok. Bueno, entonces estás recibiendo gente que todavía está tratando de volver a insertarse de ese lugar del que se fue hace no tanto, pero le cuesta Ujú. otra vez volver a vestirse, volver a Sí. tener contacto. ¿Y cómo lo va llevando eso? ¿Cuál es el consejo o cuál es la parte positiva de todo esto? ¿Cómo se los vas marcando? Mirá, a mí me parece interesante también verlo desde el lado de qué políticas dio tu trabajo para que vos puedas acomodarte en X modalidad, ya sea la presencial o la virtual, ¿no? Porque no sé si les pasaba en pandemia, por ejemplo, no existía como el límite de cuándo se termina el trabajo quedándote en casa, ¿no? Claro. Yo trabajaba como muy de oficina, así, entonces, bueno, como capaz, no sé, bueno, dale, trabajo hasta las 7, o bueno, después a las 9 me conecto un poquito más a terminar un informe de un paciente. Y esos son los límites que cuando trabajamos todos los días de manera presencial, a las 6 te levantabas y te Sí. ibas, y se terminaba ahí el Romper la trabajo. estructura, total. Claro. Claro. Y después pasaste a la pandemia, perdón que me vaya a ese tema, pero me parece un ejemplo como muy claro. De pasaste a la pandemia de tu lugar de trabajo era el mismo con el que vos dormías, comías, porque tu casa fue tu oficina. Claro. Entonces, el reacomodarse para pasar, por ejemplo, a volver a lo presencial o para por lo menos presentarte en una dinámica diferente de trabajo, que fue volver a lo presencial. Ahí puede verse unos posibles, digamos, casos de lo que es el burnout, el síndrome del quemado, del desgaste laboral y demás. ¿Por qué? Porque como no hubo una base segura, no hubo una prevención tampoco, ni puede ser personal, ni del trabajo en sí. Como que no es solo la posición que uno toma, sino también la institución, digamos, que te aloja, que es un trabajo, también tomar políticas de prevención frente a esto. ¿No crees, Julie, que hay como una autoexplotación de alguna manera? Hay un autor que no sé si lo conocés que se llama Byung-Chul Han, que habla mucho del tema de que ahora, a diferencia del siglo pasado, somos como soberanos de nosotros mismos, ¿no? Somos nuestros propios jefes y se Ujú. genera como eso. Antes tal vez no, antes era como una sociedad más disciplinaria donde te imponían las cosas y ahora viró hacia una sociedad en donde vos te autoimponés metas, objetivos, entonces termina siendo como mucho más fuerte, digamos, porque Mm. tenés que ser algo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Sí, me parece que ahí pienso en dos cuestiones en particular. Antes no estaba tanto el trabajo del emprendedor, por ejemplo, o Claro. del ser tu propio jefe, por ejemplo. Antes era, bueno, entrabas en una fábrica, lo que aprendimos en la escuela del Fordismo y todo lo demás, bueno, cumplías un rol, te ibas y ya. Ahora hay más posibilidad y por suerte está buenísimo como la variedad de trabajos donde uno quizás puede llegar a ser su propio jefe. No sé, por ejemplo, si yo hago billutería en casa y la vendo por Instagram. Y a su vez pienso en la otra pata de eh, el aparecer, digamos, de las redes sociales, ¿no? Donde está todo el tiempo la comparación. Entonces, por ejemplo, si yo psicóloga, yo no tengo capaz un Instagram profesional porque no me dedico tanto a eso. Pero si yo veo que al otro le está yendo un poco mejor, o, mira qué técnica usó el otro. Podría implementarla. Uy, che, para, no me funcionó. O esto sí. O tenemos muchas vertientes y ventanas por donde compararnos. Y eso también va sobreexigiéndonos. Y esto Claro. puede ser mirado desde todos lados, de, uy, mira, como, uy, este está más flaco, más gordo, más lindo, más cachetón, más esto. Y yo, ¿qué hice? Fui al gimnasio, uy, mira, subió una foto haciendo pesas, yo no estoy haciendo. En todos lados está esto, como de todo el tiempo poner en peligro como el autocuidado, ¿no? Ujú. Sí, estamos complicados. Bueno, vos hablabas de tu Instagram, Decir Salud, vos estás ahí, sos parte de ese grupo humano tan cálido. No me quiero olvidar de nombrar que van a tener un taller experiencial buenísimo. Estaba leyendo acá en las redes, así que @Decir Salud para el que quiera ir mirando y anotándose. Hay que ir con entrada y todo, así que antes de despedirte nos vas a contar un cachitín más de eso.
Por eso me enganché porque dijiste no tengo un Instagram tan lleno de cosas. Claro, porque ahora todos los psicólogos salen a hablar, es verdad, y a dar mucho consejo en Instagram. Eh, entonces la Sí, comparativa me imagino que va por ese lado. Volviendo un poco al síndrome del sí. quemado, acá antes surgió un poco la pregunta, ¿es solamente en lo laboral o también puede ser estudiantil? ¿Es el síndrome Mira, general de persona agotada? ujú. Mira, el síndrome del burnout se creó para espacios laborales, Ok, ¿sí? Y mismo es interesante lo que decís porque no es un diagnóstico aprobado por la nomenclatura psiquiátrica. ajá, Entonces, todavía se está hablando, se está debatiendo, quizá para el próximo manual de psiquiatría lo tendremos, pero todavía no lo aprobó, digamos, la psiquiatría, podríamos decir si es un ente grande, pero sí lo aprobó la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y lo ajá. aprobó recién en el 2000. Como en términos de salud, como hablamos a veces de diagnósticos, no es Es nuevo, nada, claro. 24 años, digamos, como para que se empiece a hablar de algo. Entonces, si hablamos de burnout, sí está ligado a el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de burnout hablamos de estrés. Y el estrés lo podemos tener en otros ámbitos, completamente lo podemos tener en casa, lo podemos tener en la universidad, en el colegio, etcétera, pero Mm, justamente este está dirigido para lo laboral. perfecto. Claro, Síntomas, perdón. sí. Y es estrés, no es cansancio Ujú. físico de. No es que laburé 8 horas en la obra, terminé matado y tengo Claro, síndrome. sí. Es algo, es más Es mental, más más de mental. rutina, más de. ¿O no? Claro, porque si no todos tendríamos burnout. Está bien la Claro, digo, pregunta. nos podemos O cansar en en cualquier realidad el momento. burnout, total, completamente un viernes o Claro, un lunes que terminas ahí como decís, uy, ¿qué hago? No, es el resultado de un estrés mal manejado, digamos. ¿Por qué? Porque uno puede estresarse. Primero, uno puede estar cansado cuando termina a las 18, a las 19, a cualquier hora que termine, digamos. Puede estar cansado, sí, porque tuviste muchas responsabilidades y tareas. Otra cosa es estar estresado, Ujú. ¿sí? Que puede ser que tengas estrés laboral. Pero el burnout es como un paso más. Es un estrés mal manejado que resultó en un burnout, en un desgaste emocional, ocupacional, digamos, generado por el trabajo. Porque Ok, estrés podés tener hasta por, ejemplo, si vos tuviste un duelo, falleció alguien, te mudaste, puede ser un estrés generado por la mudanza, por ejemplo. Pero esto, la diferencia es que es generado por el trabajo. buenísimo. Ahí te quería preguntar, tips, algo que digamos, bueno, tengo que ir a consulta, porque me está pasando esto y no entiendo qué es lo que me pasa. Siempre estoy cansado de manera natural, pero ahora esto, siento claro. que transgredí un límite más. ¿Cómo me doy Claro, cuenta? ¿cómo te das cuenta de que no estás pudiendo controlar tu estrés? ¿Por qué llamo a decir salud? Claro, Ujú. Los signos como más significativos es el cansancio físico, el Ujú. cansancio emocional, la irritabilidad, el no querer de la nada, como no querer hablar con nadie, no querer vincularte socialmente. Esos son como los más significativos, o por lo menos los que si yo tengo una pareja o un amigo, me voy a dar cuenta también si está pasando por eso, digamos. Y Buenísimo. también está bueno decir que existen estas políticas en las instituciones de prevenir el burnout, porque está bien, yo puedo trabajar en mí, pero si tengo un otro que me está sobreexigiendo, que no me está dando las herramientas necesarias para trabajar cómodo, que me está poniendo desafíos inalcanzables, ni hablemos de destrato y maltrato, como ni me voy a meter ahí, pero puede pasar. Entonces, es también de las dos partes, sobre todo cuando trabajas, digamos, para un otro y no sos como mira. tu propio jefe, ¿no? Perfecto, quedó clarísimo. Ahí en ese caso, entonces, sobre todo me gustó lo de la irritabilidad, ¿no? Como esto, ya no tolero Sí. que me hable alguien y qué, ¿viste? Cuando dicen, no, no, porque te estaba por preguntar, ¿qué querés? Ay, ¿qué pasó? ¿Viste? Como que Sí, ya es como los nervios de una punta. despersonalización. El signo es ese, Claro, sí, sí, despersonalización, se entiende como un perfectamente. cambio en Ahí tu entonces personalidad.
Perfecto. Ahí entonces acudiríamos @decir salud o es el 4382-0207. Están en Avenida Belgrano 1876. Están los chicos de Decir. Le mandamos un gran saludo a Jennifer Baldassarre, como siempre, que es la directora del centro. Y contanos, antes de despedirte, Julie, un poquito entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Acá estaba viendo autismo y percepción del mundo. ¿Qué van a estar haciendo en este taller Sí, tan vamos. interesante? Vamos a estar dando un taller interactivo, digamos, y recreativo sobre cómo, digamos, a partir del autismo se percibe el mundo. También vamos a hablar sobre integración sensorial, que hemos hablado, creo que mi primera vez fue de integración sensorial o algo, o la segunda. Hablamos de eso y la idea es que sea algo interactivo, que sea algo dinámico. Si no me equivoco, va a ser el 12 y el 13 de octubre, No o el tengo la 11 fecha y el perfecta, 12. ahora la busco porque hice las entradas en la biografía, ahora las busco y lo vamos a repostear el flyer para que la persona que quiera ir y 12 y participar. 13, sí. 12 y Y 13, es ok. en el 12 y 13 de octubre y es en el Conex, que es un lugar hermoso, Uy, es buenísimo. amplio, es al aire libre, Sí, es va a hermoso. estar bueno. Buenísimo. Acá Sí. entonces vamos a repostear esto para que el que quiera sacar sus entradas y entender un poquito más entonces de esta percepción del mundo que tiene las personas que sufren o que están dentro del espectro autista, ¿no? Porque también si nos han enseñado algo es esto, la gente de decir a nombrar las cosas con más claridad cada vez, así que Tecnicismo. por eso, claro, por eso cada vez lo llamamos más seguido, chicos. Bueno, Julie, gracias por tu tiempo. Entonces estaremos atentos a no estar irritables, a que el burnout no se haga de nosotros y si eso no sucede, lo llamamos. Ujú. Te mandamos Bien, un beso ayuda. grande. Que Dale, terminen bien el día. Gracias, Julie. Igualmente. buen fin de semana. Adiós. Burnout, Chau, chau. no burnout. Burnout. Ay, Eso decía. Burnout.